Vamos a compartir datos de organismos oficiales, el CIPA, que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo entre junio y julio de este año. El empleo formal, el trabajo registrado, cayó en el mes de julio, que es la última medición. Por eso estas fotografías que te vamos a compartir ahora son fotografías del pasado reciente. Y esto se ha ido complicando cada vez más. De este modo llega el gobierno y la economía de Javier Milei a las elecciones del domingo próximo. Por ejemplo, puestos perdidos por sector. En el ámbito privado, en lo que va de diciembre del 2023 a la fecha, se perdieron 127.000 puestos de trabajo. En el sector público, casi 58.000. Y casi 21.000 empleadas o empleados de casas particulares. Esos son datos oficiales de cómo aumenta el desempleo y se pierden puestos de empleo formal, sobre todo, como ven en la placa y les acabo de compartir, en el sector privado. Claro, y déjame un mínimo aporte, Andrés. El CIPA es el sistema, digamos, de los aportes previsionales. Sistema Integrado Previsional Argentino. Exactamente. Entonces lo que estamos viendo ahí son 200.000 personas que no solamente es que perdieron el laburo, lo cual ya de por sí es muy grave, sino que además son personas que dejan de aportar al sistema y que muy probablemente, de acuerdo a las narrativas del último tiempo, a las prácticas en realidad del último tiempo, si se reintegran al mercado laboral se da a través de la informalidad. Mira, yo voy a contar breve y conciso dos ejemplos que tengo en un grupo de amigos. Uno, trabajaba para una constructora de obra pública muy importante de Córdoba, de un apellido muy importante, cobraba 900 lucas y ahora decidió trabajar en Uber Moto porque se paralizó la obra pública y ahora está trabajando con su moto. Por otro lado, otro amigo que trabajaba en una empresa metalúrgica de Córdoba, industrial, cerró la metalúrgica, los echaron a todos y con esa indemnización se compró un Cronos y hoy es un Uber Auto. Claro. Esa es la transformación del sistema y del mercado en este momento. Y es algo que viene hace un tiempo, ¿no? Vaya si hemos hablado del ejemplo de la uberización y la contraparte que es esta. So pretexto de liberalizar el vínculo entre el mercado, o mejor dicho, entre empleador y empleado, hay un gran perjuicio también a las cajas previsionales. Y esto rara vez se pone sobre la mesa cuando se habla de reforma previsional, ¿no? Y ayer, como botón de muestra, un botón más de muestra, una icónica, histórica panadería de barrio Alta Córdoba llamada Nueva Dalmacia dio a la quiebra, cerró sus puertas, le avisó por WhatsApp a sus 17 empleados que se quedaban sin laburo, una situación tremenda que fuimos a registrar con las cámaras de SRT Media. Estamos lamentablemente pasando por una situación muy grave, donde el señor Gustavo Pochettino nos manifiesta el día lunes a la madrugada que la fábrica se ha ido a quiebra. Mientras tanto, nosotros el día jueves habíamos tenido una reunión con él, los 17 trabajadores, y donde él expresaba que esto iba a seguir adelante y que en ningún momento él pensaba llevar a la quiebra. En tanto, el lunes a la madrugada, cuando nos cae el mensaje, lo sorprendió a todos los trabajadores que estamos acá, y el día martes los llega la notificación de que ya estaba la quiebra hecha. ¿Aquí en la empresa qué se hacía? Hacíamos tostada y grisines dietéticos. Bueno, la familia propietaria trabajaba con ustedes a diario, ¿no? Sí, todos los días a diario estaban trabajando para armar con nosotros y bueno, lamentablemente estamos muy sorprendidos por lo que ha hecho el señor Gustavo Pochettino. ¿Y nunca un anticipo, que la empresa estaba con problemas, de que a lo mejor los puestos de trabajo corrían riesgo? No, él decía que compraba su poca mercadería, los pocos insumos, porque le estaban pidiendo la plata adelantada y él no absorbía eso y compraba de a poco para seguir trabajando. Mientras nosotros tuviéramos insumos, dice, nosotros íbamos a seguir trabajando. Pero veíamos últimamente cosas raras de él, pero él manifestaba que no, que esto nunca iba a ir a quiebra. Muy irregular también el hecho de que en la madrugada les mande un mensaje para decirles que no vengan a trabajar, que la empresa se había ido a quiebra. Sí, a nosotros también nos cayó mal porque él, entre medio de WhatsApp, los mandó el mensaje cuando nosotros habíamos tenido una reunión el jueves, ya sabiendo él lo que podría haber estado pasando. Mi compañero Huito tiene 37 años, yo tengo 34 años trabajado y el señor tiene 20 años en la fábrica, el que menos tiene. Así que estamos muy desesperados.
Bueno, ahí estaba la palabra de los trabajadores de esta panadería que cerró, obviamente, en un momento de mucha angustia y que le pone cara y le pone cuerpo a los datos que dabas vos, Andrés, hace un par de días y que llegaron a través bueno, de la encuesta de indicadores laborales y datos oficiales del trabajo en la Argentina, de cómo ha caído el empleo privado registrado, cómo al mismo tiempo se pierden empleos del sector privado registrado y aumentan el trabajo informal, incluso aumenta el monotributo social y parece haber un deterioro de la calidad del empleo. Mientras tanto, con ese escenario, con esa escenografía de fondo, ayer Toto Caputo desde Washington, donde está participando del evento del Fondo Monetario Internacional, mandó un mensaje grabado al coloquio de IDEA, donde está el gran empresariado argentino, y ante esa audiencia dijo que se viene la reforma laboral y tributaria, algo que ya había dicho Milei hace unos días, pero ahora podríamos decir que Toto Caputo le puso algunos mojones a esto que podemos decir es el plan despedir, ¿sí? Con el viejo adagio de que si tenés más flexibilidad para despedir, va a haber más empleo y va a haber más facilidad para contratación, cosa que no se ha comprobado en absolutamente ningún país del mundo, e insistiendo, porque también eso nos va a dar paso a la nota después, en el tema industria del juicio y de que hoy un despido en la Argentina hace cerrar empresas. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, en particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que solo que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Bueno, ahí está la palabra de Toto Caputo. Venimos de ver el ejemplo con la panadería Nueva Dalmacia, esa fábrica de productos de panificación y sus 19 empleados, que la cosa en general es al revés. Primero son los cierres y después, a partir del cierre, obviamente los despidos, que lo importante es la situación económica, la contracción del consumo, las dificultades que tiene la gente para entrar y comprar un producto de panadería que se fabrica por las manos de estos 19 trabajadores. Vamos a charlar un ratito con Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Te saludamos Andrés, Lucho, Gregorio, ¿quién te habla? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, ¿qué mirada tenés de esto que dice Toto Caputo, esta suerte de plan despida fácil? Bueno, no es ninguna novedad, para empezar, ¿no? De hecho, fue el mismo discurso que precedió al intento de reforma laboral de Macri de 2017, pero también el mismo discurso que precedió a la reforma laboral de la ley base, porque pareciera que no hubo reforma laboral en este país, y hubo una reforma muy profunda, que lleva un año ya de vigencia, que tenía estos mismos objetivos declamados, ¿no? Es decir, lo mismo que se plantea en este tipo de discursos. Bueno, es necesaria una reforma laboral para que haya para agilizar las relaciones laborales, modernizarlas, adecuarlas al siglo XXI, crear empleo. Bueno, un año después de esa reforma que tenía estos mismos objetivos, el resultado fue el contrario. Creció el desempleo, creció el empleo informal, es decir, está demostrado. Yo creo que ellos mismos no lo creen, no lo afirman como si realmente consideraran que eso es una certeza, porque el único resultado de este tipo de reformas laborales, que son regresivas, que quitan derechos, normalmente es este. Y no solo en Argentina, que ocurrió cada vez que se intentó. Hubo reformas laborales en los años 90 y terminamos esa década con 25% de desempleo. Pero también en el mundo, hubo muchas reformas laborales en el mundo, esto se estudió, la Organización Internacional del Trabajo encargó a un grupo de expertos
un análisis sobre el resultado de todas estas reformas laborales, sobre todo después de la crisis de 2008, o sea, más contemporánea que aquella que referenciaba yo de los años 90, y el resultado fue que en ningún país, y se analizaron 63 casos de todos los continentes y con países de distintos grados de desarrollo, en todos los casos en que la reforma laboral fue regresiva, es decir, como la que se propone acá, el resultado fue un deterioro de los índices económicos y sociales. Es decir, no hay ninguna relación entre pérdida de derechos, reforma laboral regresiva o flexibilización y precariedad laboral con crecimiento del empleo o crecimiento de la economía. Eso es una falacia total. Entonces, claro, cuando dicen queremos facilitar el despido, ahí queda más claro, es abaratar costos, es digamos, tratar de facilitar el aumento de la rentabilidad en un país donde la productividad no crece porque no hay inversión en tecnología o prácticamente no la hay. La única forma de aumentar rentabilidad es reducir salarios, ampliar la jornada, y bueno, eso es lo que están intentando. Mientras por otro lado también lo que crece es el temor al desempleo, es decir, el disciplinamiento que genera el temor al desempleo. Matías, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Andrés Oliva. Te quería preguntar lo siguiente porque es como, coincido con lo que señalás de que hubo ya en parte una reforma laboral por decreto que se empezó a aplicar y los datos señalan que ha crecido el trabajo informal, lo cual también le genera una situación de diagnóstico para estos funcionarios actuales de que ya el 47% de los trabajadores económicamente activos están trabajando en la informalidad o ni hablar de aquellos que están desempleados. ¿Qué se puede hacer? Porque podríamos decir que mucha gente piensa que algo hay que hacer con esta realidad, hay que modificarla. El tema es hacia qué rumbo tomar, hacia dónde ir. Te corrijo una cuestión nomás. Sí. No es la reforma laboral por decreto que fue la de aquel decreto DNU 7023 la ley que después se declaró inconstitucional. La ley Bases, y se aprobó toda y está vigente, digamos, no fue un maquillaje. No tuvo la profundidad de aquella que integraba el DNU 70, pero fue una reforma muy profunda. Y entre otras cosas, para ir a lo que vos planteás, que efectivamente es una patología del mercado de trabajo en Argentina y de hace muchas décadas, no actual, que es la informalidad o el empleo no registrado. Lo que hizo este gobierno fue eliminar las sanciones para los empleadores que no registren una relación laboral. Por supuesto que eso hizo que crezca. El discurso que precedió esa reforma fue: ahora va a crearse empleo formal porque los empleadores ya no van a temer caer en algún tipo de sanciones, se le va a dar seguridad jurídica, entonces va a crecer la registración. Cayó la registración, un poco por esa reforma, es decir, un poco porque ya no hay consecuencias si no registras, pero otro poco por la realidad económica, es decir, la conclusión de lo que antes decía en cuanto a que una reforma laboral o que la legislación laboral no resuelve estas cuestiones, es que lo que sí resuelve los problemas para el empleo son las políticas económicas. Una pyme, como decía el ministro Caputo recién, que es el destinatario supuesto de esta reforma, una pyme que tiene problemas, te aseguro que el problema número 10 es el costo laboral. El primero es el costo del dinero, tiene que pagar una tasa de interés del 100%, el segundo de los servicios, y el tercero que no vende nada de lo que produce. Entonces no pasa por tener un empleado más barato o la posibilidad de despedirlo. Nadie promueve el empleo facilitando el despido. Digamos, una contradicción en sí misma. Claro, ¿qué se puede hacer? Indudablemente no lo que se hizo hasta ahora, no eliminar las sanciones para quien no registre una relación laboral. Fíjate, es el único delito para el cual este gobierno o este tipo de gobiernos promueve la eliminación de la pena. Cualquier otro delito contra el derecho de propiedad, dicen hay que aumentar las penas. En este hay que eliminarlas, claro, porque la víctima es un trabajador, ¿no? Entonces acá hay que eliminar la pena. Bueno, el resultado fue que no se extinguió el delito, sino que creció. Pero bueno, también se desmanteló toda la capacidad del Estado para inspeccionar. No solo no hay una política, no hay un aparato del Estado para inspeccionar esa ilegalidad. El que debe garantizar que se cumpla la legislación, en este caso la laboral, es el Estado. Por supuesto hay otros actores que pudieran cumplir un rol, los sindicatos sobre todo, pero principalmente el Estado, que debe garantizar que se cumplan todas las leyes
y esta no es la excepción. Y para eso hay un cuerpo, supo haber, pero está la función, de un cuerpo de inspectores a nivel nacional y a nivel de provincia. Bueno, eso se desmanteló. Hay una tolerancia absoluta con esta ilegalidad. Mirá, no, sé que me estoy extendiendo por ahí, pero Sí. Para volver al tema de las pymes, si una pyme no paga un crédito de estos usurarios que debe tomar, lo ejecutan. Si no paga el alquiler, lo desalojan. Si no paga un servicio, se lo cortan. Ahora, si no registra una relación laboral, es la única de todas esas ilegalidades que se tolera. Dice, no, bueno, la verdad que algo hay que hacer, eso mejor que no lo pague, cambiemos la legislación. Y fíjate que, insisto, la víctima en todo caso de esto no es ni un banco, ni una empresa de servicios, ni un propietario, es un trabajador o una trabajadora. Matías, se empieza a hablar también de extender la jornada laboral. De un tiempo a esta parte el pluriempleo es una realidad con sus consecuencias nocivas y perniciosas para la salud, para los vínculos, etcétera, etcétera. La mayor parte de los trabajadores reconoce o tener o tener otro, más de un trabajo, o estar en búsqueda de otra vía de ingreso. ¿Acaso cuando se empieza a plantear la necesidad de extender la jornada laboral, también lo que se busca es legitimar el pluriempleo como una realidad, volver a épocas en las cuales laburabas mucho más de las 8 horas estandarizadas? Eso es un ejemplo, si no fuera trágico, hasta gracioso, de la contradicción del discurso, ¿no? Porque fíjense que lo que se plantea es que es necesario modernizar la legislación laboral, el sistema arcaico, decía Caputo, recién ustedes lo propusieron. Ahora, en materia de jornada, para hablar de del ejemplo que estás tomando, y es obviamente una de las cuestiones más sensibles de la necesidad del trabajo, o sea, el tiempo que se trabaja, porque la contracara es el tiempo de descanso, el tiempo para vivir, el tiempo con la familia, ¿no? Con los amigos, la vida social, la educación, lo que uno quiere hacer con su tiempo fuera del trabajo. No se discute que todavía rigen leyes de hace más de 100 años. La ley que limitó la jornada a 8 horas diarias es de 1929. La ley del descanso dominical es de 1906. Nadie plantea, ni Caputo ni quienes promueven estas reformas, que hay que modernizar esa legislación, por ejemplo, para que la vida sea un poco más llevadera. Ni se les ocurre reducir la jornada. Al contrario, plantean dejarlo como está, que el resultado es trabajar mucho más que 8 horas porque vamos a la otra cara del tiempo de trabajo, el nivel de los ingresos. Con los salarios miserables que hay en nuestro país, aún teniendo un empleo formal, registrado, de 8 horas, incluso industrial, o sea, cosas que antes eran prácticamente ser parte de la élite de la clase obrera, hoy mucha gente, muchos laburantes salen y se ponen a manejar en Uber para completar un ingreso más o menos digno, o si pueden hacer horas extras. Entonces es el bajo nivel salarial lo que hace que ya nadie pueda quedarse con esas 8 horas, porque esas 8 horas no le garantizan una vida digna, siendo que ni siquiera es un tema económico. Mira, si fuera un tema de la legislación laboral, la ley de contrato de trabajo sigue diciendo hace muchos años, hay un artículo que está olvidado, que el salario mínimo vital y móvil debe garantizarle a cualquier trabajador en su jornada legal, es decir, 8 horas, un salario que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, transporte, esparcimiento, educación de los hijos, asistencia sanitaria, vacaciones, previsión. Hay cálculos. Un salario mínimo, según lo que dice la ley, debiera estar rondando los 2 millones de pesos. Y el salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo del Salario son alrededor de 300.000 pesos. Y el promedio es 1 millón. Es decir, la mitad de eso. Necesitas trabajar otro tanto, si tenés la suerte de conseguir trabajo, para juntar ese dinero y tener esa vida digna. Y si tenés ese dinero, ¿cuándo disfrutás de esa vida? Si trabajás 12, 14 horas. Matías, gracias por el tiempo y la claridad. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Te mandamos un fuerte abrazo.